Si has tenido una pesadilla esta noche y estás todavía conmocionada por lo mal que ha ido todo, bueno, pues que sepas que hay un momento nada más despertarnos en el que estamos muy vulnerables a todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, ahí lo que puedes hacer es hacer una desparasitación energética. ¿Esto qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que los parásitos energéticos que hay a nuestro alrededor pues están con vía libre para entrar en nosotros porque estamos muy vulnerables. Entonces, cuando hacemos una desparasitación energética, en ese momento en el que nosotros nos despertamos, estamos cerrando, estamos blindando esa puerta a que puedan pues entrar y quedarse y entonces tener un mal día, tener bueno, pues el carácter se nos va fatal y todo. Claro, también hay que tener en cuenta que nos pasa lo mismo justo antes de dormirnos. Ahí cuando estás ahí en ese duerme vela, pues de esa manera también pueden ellos entrar y entonces se quedan toda la noche y entonces estás ahí fatal. Pero sobre todo, los que más podemos recordar son esos que aparecen a partir de, bueno, cuando sabes que te tienes que levantar o a lo mejor te has despertado antes y sabes que te queda pues 3 cuartos de hora o una hora y algo y entonces es cuando tienes esas pesadillas. Vale. ¿Qué hacer en estos momentos? Bueno, pues lo que yo te recomiendo, lo que yo hago, lo que he visto que gracias a hacerlo me han bajado muchísimo las pesadillas, es hacerme una limpieza energética. Y lo que hago es visualizar que hay un disco dorado por encima de mi cabeza. Claro, yo estoy tumbada, ¿no? Bueno, pues por encima de mi cabeza hay un disco dorado. Por debajo hay otro disco dorado de mis pies. Entonces, pues hacen como un cilindro. Y entonces lo que hace el cilindro el disco de arriba da vueltas en un sentido y el disco de abajo da vueltas en otro sentido. De manera que, bueno, pues esos filamentos hacen así como una hebra de ADN, lo que hacen, bueno, pues se retuercen, digamos, de manera que como por energía centrípeta expulsan todos los parásitos, todos las entidades de baja vibración. Entonces, mientras estás visualizando eso, lo que puedes decir es activo cilindro dorado oro de desparasitación. Activo cilindro dorado oro de desparasitación. En cuanto lo digas, bueno, a mí me gusta hacer así, ¿no? Bueno, porque digo, este es el disco de arriba, este es el disco de abajo. Y entonces cuando hago eso, pues me siento protegida. Y realmente a mí me está funcionando muchísimo. También os digo que si te echas la siesta, estás en la misma situación. Entonces yo lo que hago es, antes de dormirme hago eso y después de dormirme también lo hago. Después cuando me despierto también lo hago. Y claro, ¿por qué pasa esto? Bueno, ¿y por qué no lo hago durante el día? Que también lo hago en ciertos momentos. Que os voy a decir por qué. Porque cuando nosotros estamos en vigilia, nosotros tenemos más conciencia, tenemos la mente más, entre comillas, despierta, y entonces ahí, entonces nosotros podemos pues estar más pendientes de nuestros pensamientos y de lo que está pasando. Pero cuando estamos durmiendo, cuando estamos en ese periodo, pues ahí somos mucho más vulnerables. Otro momento donde puede ser bastante interesante hacer esta desparasitación energética es cuando vayas a ir a un sitio donde haya mucha carga electromagnética. Como por ejemplo también que haya carga emocional pues muy densa. Pueden ser edificios oficiales, pueden ser lugares muy concurridos, pueden ser supermercados, pueden ser metro, el metro, los autobuses, todos esos sitios, iglesias,
Es muy interesante este ejercicio, es muy interesante este decreto, es muy interesante esta visualización porque de verdad que funciona. Pruébalo y me cuentas, porque estaré deseando que, que me cuentes de la que te has librado, porque de verdad que mal se pasan esos momentos que tienes una pesadilla, que estás despierta, que te estás dando cuenta y sigue y sigue y sigue, abre los ojos y sigue esa pesadilla. Así que como quiero que salgáis de toda esa situación, haced esto que os va a venir súper bien. Déjame en comentarios qué te ha parecido esto que te propongo, pruébalo, mándaselo a esa persona que necesitas, que lo necesita porque está pasando por un momento de, bueno, pues de un poco de inestabilidad. Guárdatelo este vídeo para que luego lo puedas volver a hacer y retomar y ver para qué sirve y cómo hacerlo. Y cualquier duda, aquí estoy. Escríbeme por privado y lo vemos. Muchísimas gracias. Un beso.